Gracias, señoras y señores, por estar en sintonía de TN23 y de su programa de análisis a la medida. Nosotros acá, junto a todo el equipo de este canal, estamos listos para llevarle este análisis. Pero antes saludamos a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a este programa. Es un gusto poderles informar y, por supuesto, acompañar este análisis a Julio Talamonti también. Vamos a hablar, Julio, acerca de ciertas medidas. Sí. Y el punto entonces en el que nos encontramos ahora, en el que las responsabilidades de cada uno para evitar los contagios del COVID-19. Me parece muy bien, porque definitivamente lo que esto no es una fiesta. Así que, por favor, Sandy, gracias. Por supuesto, y de hecho hoy la ministra de Salud dio a conocer y hace el llamado también a todos los pobladores para que sean responsables con cada una de las medidas de prevención para evitar que los casos aumenten considerablemente. La doctora Amelia Flores, ministra de Salud, envió un mensaje a la población con el objetivo de concientizar sobre las medidas de prevención que deben continuar de manera estricta. Se refirió a la reapertura económica y que actualmente Guatemala se encuentra en el pico medio de la enfermedad, por lo que recordó a la población que no debe entrar en un estado de relajación. O sea, la responsabilidad de aquí en adelante es de la población. La apertura progresiva de la economía, quiero repetir, no nos está llamando a tener esas aglomeraciones en las que es más probable que nos vayamos a contagiar. Por favor, evitemos las aglomeraciones, evitemos que los adultos mayores de 60 años salgan de sus casas si no tienen una necesidad. Sabemos que hay personas que viven solas y que no tienen quien les haga las compras, ¿verdad? Pero tratemos de ayudar en el sentido de que estas personas, si estamos cercanas a ellas o somos parte de las familias, cuenten con las medidas de seguridad, de protección para poder hacer sus compras en el menor tiempo posible, pero la medida más importante es que las personas mayores de 60 años permanezcan en sus casas. Quiero insistir en que los lugares con mayor aglomeración, como lo son los mercados, son los lugares de mayor riesgo. No con esto quiero decir que no acudamos a los mercados, pero que estos puedan proveer sus servicios de manera ordenada. Este es un momento en el que tenemos que poner de la mano ambas cosas, no solo la reapertura económica que viene a ayudar no solamente a las empresas formales, sino a los empresarios o comerciantes informales que han decaído muchísimo en su economía, que están pasando de pobreza a pobreza extrema y que sabemos que definitivamente es un arma de doble filo, pero es el momento en que los guatemaltecos nos responsabilicemos. Además, la ministra dio a conocer que una persona que se haya recuperado de la enfermedad no necesita una segunda prueba, pues a partir de los 10 días de presentar los síntomas deja de ser infecciosa. Los protocolos nos indican que una persona que ya a nivel informático, como usted dice, o de la vigilancia epidemiológica, una persona que a los 21 días de haber sido positivo y que se registra en nuestros archivos y no aparece entre el listado de fallecidos, es una persona reportada como recuperada y no necesita una segunda prueba, ¿verdad? No es un requisito una segunda prueba. Una persona habitualmente después de los 10 días de haber presentado los síntomas deja de ser infeccioso. 3 días después de haber presentado el último síntoma, por ejemplo, ya no es una persona infecciosa para su comunidad, independientemente de que una persona haya resultado positiva y sea recuperada, tiene que seguir utilizando las medidas de protección igual que toda la población. También aseguró que supervisarán que los buses cumplan con lo establecido para poder continuar con la nueva normalidad. La regulación del transporte le corresponde a 2 instancias: el transporte urbano a la municipalidad de cada uno de los municipios y el transporte extraurbano al MISIBI. Sin embargo, el Ministerio de Salud trabaja de la mano con cada una de las municipalidades para que estas medidas se cumplan, para que los alcaldes conozcan ellos conocen los protocolos, para eso ellos van a aperturar o no aperturar la salida de estos vehículos.
En relación al transporte de los autobuses rojos, tengo conocimiento que aún no van a poder salir. La cartera de salud hizo el llamado a no automedicarse ni seguir lo que circula en redes sociales, en donde se habla de posibles medicamentos que pueden servir para el COVID-19. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Las palabras de la doctora Amelia Flores, ministra de Salud. Y vamos a recapitular todo este discurso de la ministra, Sandy, porque precisamente la doctora Flores se refirió a los peligros y los cuidados en esta reapertura de actividades económicas acá en Guatemala. Enfatizó en conferencia de prensa de una manera muy especial y particular que hay que proteger con mayor énfasis al adulto mayor y en la medida de lo posible, dijo, no dejarlo salir a la calle si no es necesario. Se refirió también al tema de las aglomeraciones que pueden darse en torno a la actividad económica que se produce en los mercados, solo por mencionar algún lugar. Muchas veces las personas no están presentes en los mercados solamente para ir a comprar, por el contrario, es su trabajo del día a día y deben de cuidar, tomar las medidas de precaución y de prevención. Bueno, lo decía ayer acá en el análisis, Sandy, y creo que insisto en ello, en 15 días aproximadamente vamos a empezar a ver si de verdad el guatemalteco se había estado cuidando y si se cuida en este nuevo contexto en el cual ya depende prácticamente de la responsabilidad personal de cada quien. Así es, Julio, porque sabemos entonces, el peligro está ahí, el virus se encuentra todavía, no es que ha desaparecido, no, todavía tenemos entonces este factor de riesgo, pero si nosotros nos lavamos las manos constantemente o por lo menos utilizamos alcohol en gel, también tomamos en cuenta el uso de la mascarilla cuando estamos fuera, también es necesario mantener entonces distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Estas son medidas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo para evitar también este contagio. Si nosotros hacemos o seguimos estos pasos, 3 pasos básicos, Julio, creo que podemos ayudar, efectivamente, podemos ayudar también. Tomar las medidas entonces al momento de regresar a casa, incluso la limpieza dentro del hogar, esto es algo muy importante. Este es precisamente el momento de no bajar la guardia, al contrario, entender que todo aquello que aprendimos con estas nuevas medidas de prevención que tú acabas de mencionar y que por ello es que no las voy a repetir, es solo parte ya de un hábito, ¿no? Al final de cuentas del guatemalteco para esta nueva realidad. De lo contrario, bueno, esto no sé qué es lo que podrá pasar, sobre todo en algunas situaciones que se refería la ministra Flores con el tema de las aglomeraciones. Ya per se, y tú bien lo habías dicho ya anteriormente, en los mercados, cuando habían más restricciones, pues ya había cierto temor, pero también había cierta cuestión de que eran focos de potencial transmisión de la pandemia, de la enfermedad. Pero ahora que vemos, ¿no? Ya por ejemplo el día de hoy, la ciudad de Guatemala, pues con un tránsito, una carga vehicular tremenda, que vemos las imágenes de ayer, de hoy, de ciertos mercados, pues también muy particulares acá en nuestro país, por ejemplo, como el de la zona 4, la terminal, y que vemos aquellas aglomeraciones de gente, y que vemos algunos de ellos sin mascarilla, y que vemos algunos de ellos como si fuese la época antes del COVID-19, uno se pone a pensar, wow, como que sí hay gente que piensa que el COVID-19 ya se fue de Guatemala. Por supuesto, y no es así. Entonces es importante seguir manteniendo medidas, Julio, cuidarnos y obviamente sabemos ya en unos momentos o en unos días algunos centros comerciales incluso van a iniciar también con sus actividades, han indicado que van a mantener los protocolos porque recordemos que en áreas de uso común como los famosos food court no se puede estar, entonces obviamente también hay que tomarlo en consideración, pero obviamente el hecho de que haya pues cierta vía libre en ciertos aspectos no necesariamente nos dicen, bueno, vayan, es decisión de nosotros. Ya es decisión de cada quien, ¿verdad? El ir o no ir, el cuidarse o no cuidarse. Veamos otros datos porque los contextos mencionados por la ministra Amelia Flores son bastante interesantes para el análisis. Otro de los aspectos a los cuales se refirió la ministra precisamente fue el del transporte público, ya que aparte de ser necesario, también puede ser un foco de infección. Sandy, ahora que prácticamente el cuidado depende de la responsabilidad personal, hay que recordar que no hay que salir
más de lo estrictamente necesario. Eso no hay que olvidarlo nunca. Importante será también lograr evitar en lo posible participar en reuniones que puedan darse hasta de manera clandestina o simple y sencillamente reuniones familiares por esta situación en la cual pues potencialmente siempre las personas pueden ponerse en riesgo. En conclusión, la reactivación económica y apertura de Guatemala no significa volver a los hábitos de antes, más bien significa cuidarse y protegerse más que nunca y tener esa responsabilidad con lo personal y obviamente con todos los demás, ¿verdad, Sandy? Así es, Julio. Cuando inicie ya que, por ejemplo, en Fraijanes hoy inició el transporte público, ¿es correcto? Ya en los próximos días iniciarán en otros municipios. Este es otro factor de riesgo, Julio. ¿Qué medidas debemos tomar, por ejemplo, si somos usuarios de estas unidades? Bueno, yo creo que lo primero que les recomendaría a los usuarios, sé que muchos de ustedes son grandes guatemaltecos, trabajadores, usuarios del transporte público, algunos de ellos, entonces ya salen temprano. Pero ahora creo que habrá que tomar cierta medida de prevención, quizá unos 15, 20, 30 minutos antes, porque con las restricciones que supuestamente vamos todos a respetar en cuanto a las capacidades en el transporte, pues número uno, va a haber que hacer una mayor espera, ¿no? Y número dos, de alguna forma esto es lo único que podrá evitar el hecho de transmitir el COVID-19 de esa manera. O en todo caso, número tres, pues será un caos tremendo y veremos los resultados dentro de poco. Pero esperemos que no, porque también puede pasar que de alguna manera, que tal vez en este momento no lo veamos, el guatemalteco cobre la conciencia necesaria en este tema del COVID-19, salga a trabajar, pero por sobre todo se cuide. Así es, Julio. Bueno, entonces hemos planteado estos puntos que son muy importantes también para que nosotros evitemos que los casos aumenten del COVID-19. Hoy fueron registrados igual más de 1000 casos positivos y esta situación entonces nos da o nos refleja que la curva de crecimiento continúa. Continúa, esto es inevitable, por eso es importante que usted lo sepa. Terminamos este primer tema, si les parece, por favor. Y Sandy, ¿qué te parece hacer dos trámites en uno? Unificar, por ejemplo, tu DPI con el número de empadronamiento. Sería perfecto, Julio, porque sabemos que mientras minimicemos los tiempos también y los procesos sería fantástico. Así que vamos a analizar este trámite y este convenio que se firmó entre el Tribunal Supremo Electoral y también el RENAP para poder realizar el proceso. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Excelente, entonces dentro de poco aquí estamos analizando ese tema y no olvide que nosotros somos A la Medida.